Bueno, un saludo. Qué bueno tenerles aquí nuevamente en este espacio de Sedeco le enseña. Estamos hoy transmitiendo desde Bogotá en una segunda parte de algo que iniciamos la semana pasada. Así que un saludo a todos ustedes, pastores, en las diferentes regiones del país donde se están conectando. Gracias por la retroalimentación que tuvimos de la sesión pasada. Creo que tuvimos muy buena retroalimentación sobre dar luz y poder entender un poquitico más sobre esta guerra de altares. Así que hoy, en este espacio de Sedeco le enseña, hemos querido tomar unas semanas hablando precisamente sobre qué es esto de altares. Es algo como que pareciera como un término que viene escuchándose en muchos lugares alrededor del mundo y que vemos más y más ministerios como lanzando digámoslo así, preparación de altar o buscar un espacio diferente. Y en donde de repente empezamos a ver que hay como una fusión, es decir, no es solamente el espacio de intercesión que se te veía tradicional, ni es solo el equipo de adoración, sino es como una, de alguna manera, fusión entre adoración y oración. Así que hoy queremos poder como tocar algunos elementos que nos van a ayudar a tener un poquito más de luz sobre este tema digamos así, de la guerra de altares, pero de la preparación de un altar. Así que tenemos una vez más a Santiago con nosotros, un joven que Dios viene levantando a nivel de la nación con una carga de nación pero también con una revelación en este tema y en lo que es la oración, encuentros profundos que me ha encantado compartir con él de Dios y más también por un legado especial que creo que viene de tu madre también, en tiempos que pudieron, pero no solamente está él, sino es bonito ver como familia con sus hermanos espacios de intimidad profunda que han tenido en Dios. Y creo yo que como nuevas generaciones también es hermoso entender que definitivamente Dios está haciendo algo en el país y que es muy importante poder estar dando espacios a las nuevas generaciones que podamos aprender también de elementos que Dios viene trabajando. Así que bienvenido, Santiago. Qué No, bueno muchas gracias, tenerte. Pastor. Para mí es un honor estar aquí otra vez y gracias a todos los que escuchan, los que reciben, los que quieren aprender, entendiendo la labor que ya han hecho tantos años, tanto aprendizaje, así que para mí me siento muy honrado. Eso que dices es muy importante, Santiago, porque aquí no estamos hablando como que lo de atrás no ha contado, no, definitivamente la revelación de Dios es progresiva, Correcto. no hay nada nuevo bajo el sol, dice, sino que hay cosas que necesitan volver a ser de alguna manera desenterradas, ¿no? Porque a veces no han sido tan claras, entonces yo creo que eso es parte de lo que estamos hablando hoy, de hacer un altar. Entonces, ¿qué tal si nos lanzamos y vamos Ujú. a desarrollar algo que también está en tu corazón? Así que hoy estamos dejando este programa que creo que es importante para todos ustedes, que ojalá lo puedan compartir. Pero voy a empezar hablando en Jueces, capítulo 6. Hay un pasaje interesante que todos hemos escuchado acerca de Gedeón y cómo precisamente Gedeón está en un momento en donde toda la nación está sumida como en desgracia, ¿no? Y todos vemos el encuentro que él tiene como diciendo, bueno. ¿Dónde está finalmente Dios? O sea, aquí estamos viviendo en miseria, en calamidad, y es cuando viene el ángel del Señor y le empieza a hablar diciéndole, tú eres un príncipe, ¿no? Tú eres valiente, y él no se la cree. Y suena mucho como lo que está pasando hoy en la iglesia. A veces no nos creemos como Dios nos ve. A Correcto. veces, especialmente a nuevas generaciones, queremos animarles, ¿no? Porque a veces tienen la idea, no. Yo no tengo todo el recorrido, no he hecho, no, Dios te está llamando y esto es importante que puedas entender, pero vemos que el problema que había allí es que Israel ha aprendido prácticas paganas, casi que podríamos decir es ese sincretismo que vive la iglesia muchas veces hoy en día. Somos cristianos, pero la gente lee el horóscopo. Somos cristianos, pero la gente tiene el tarot. Somos cristianos, pero tienen una cantidad de muñecos en casa. Somos cristianos, pero hay altares que muchos sin darse cuenta tienen ahí erigidos. Somos cristianos, pero todavía la gente está ya tratando de tener su agüita de rosas y una cantidad de cosas. O sea, somos cristianos, pero la gente está llena de dijes y cosas y hay prácticas que a veces sin darnos cuenta rayan en brujería Correcto. con el nombre de cristianismo. Y ahí es donde tiene que venir como una limpieza. Y en este caso voy a leer en Jueces capítulo 6 el verso 25 porque viene el momento ya de la instrucción y Dios le dice así, aquella misma noche.
Jueces 6:25, el Señor le dijo, toma el novillo de tu padre y otro novillo de 7 años. Derriba el altar de Baal que pertenece a tu padre y corta la acera que está junto a él. Wow. O sea, cuando estamos hablando de alguien en Israel que tenían una enseñanza muy clara de no tener ídolos, pero ya estamos viendo una familia eh, está con un altar de Baal, tiene la imagen de acera, y Dios lo primero que le dice es, quiero que derribes eso, pero me llama mucho la atención el verso 26 porque dice, edifica después, pero dice una palabra que es muy interesante, dice en debida forma. Estoy leyendo de la Nueva Biblia de las Américas, dice, edifica después en debida forma un altar al Señor tu Dios sobre la cumbre de este peñasco. Toma el segundo novillo y ofrece holocausto con la leña de la cera que has cortado. Muy interesante. O sea, la cera, lo que dijo fue, córtala y vuélvala simplemente madera. O sea que hay unos elementos acá en donde está la leña, en donde definitivamente está el sacrificio. Hablábamos la semana pasada que el sacrificio más alto tiene que ver con el holocausto, una vida que se sacrifica. Y aquí empezamos a encontrar que no solamente están los sacrificios de animales, sino definitivamente vemos desde ese mundo oscuro donde se sacrifican personas, se sacrifican seres humanos, se sacrifican niños. Hoy en día creo que estamos viendo un tema global, quizás por eso también Dios está trayendo otra revelación de altares y cómo la iglesia necesita empezar a entender de una nueva manera la necesidad de preparar o de edificar debidamente un altar. Entonces, hoy vamos a hablar de que si bien hay un sacrificio que se hace, en este caso nosotros tenemos que entender que el sacrificio supremo fue Cristo, pero necesitamos saber cómo adorar a Cristo en el altar. Por Mm. eso la semana pasada hablábamos que a veces nuestra adoración es acerca de Cristo, pero no a Cristo. Y hay una gran diferencia que solo podemos, si ponemos atención en las melodías que cantamos, hay muchas melodías que hablan más a veces de nosotros que de Cristo, o hablan más acerca de Cristo, pero no le están dando la adoración. Y aquí vamos a decir que la sangre de Cristo es la que está por encima de cualquier altar, pero nosotros necesitamos tener revelación de cómo llevamos esa edificación de altar. Y tú tocaste ya la vez pasada algo que era muy importante y que es el corazón, de cómo necesitamos empezar a tener realmente esa adoración o Dios está buscando adoradores que le adoren, dice, en espíritu y en verdad. O sea, es la verdad de la palabra, no nuestra verdad. Es conformarnos a lo que Él está diciendo, pero allí creo que hay varios elementos que vamos a desarrollar y tú tienes algo que escuché que tiene que ver con una escalera y torre que vamos a tratar de conectar en este día. Entonces, adelante, Santi, Muchas gracias. con esa plataforma más bien queremos escucharte a ti. No, gracias, gracias. Sí, y sí, yo creo que la vez pasada tocamos diferentes componentes. Yo creo que hoy nos podríamos enfocar en tanto la oración como la adoración. Son dos componentes casi claves o los más importantes en levantar un altar. Ajá. Y lo que vemos bíblicamente es que Dios acepta unos sacrificios y otros no. Se Ujú. ve, digamos, cuando Es dice acepta importante. el sacrificio de Noé, fue agradable a él, hizo un pacto. Hágase. A veces no pensamos que Dios Claro, rechaza exacto. sacrificios, Fue sí. agradable el de Abraham y entonces le dijo, yo juraré por mí mismo Ajá, que te voy a bendecir. Acepta el de Abel y no el de Caín. Entonces correcto. muchas veces nosotros vamos a adorar pensando en la gente cuando empieza el servicio y no Sí, estamos pensando, ¿será que Dios está aceptando mi sacrificio o no? wow. Entonces hay un componente que es que entendemos que el altar es vertical primeramente. Mm. El altar va hacia Dios, no hacia la Eso gente. que estás diciendo es muy poderoso porque en el primer programa que tuvimos precisamente con Mariano, con Andy Bernal, con Lucas, tocábamos que sin darnos cuenta ese movimiento que hubo de lo que se llamó en inglés Seeker Sensitive Church o iglesia sensible, Ujú. es que hicimos servicios pensando más en lo que la gente quiere y no lo que Dios quiere. Y ahí es Correcto. donde estás diciendo, recordemos que Dios puede rechazar sacrificios, o sea que a veces tenemos servicios montados es para la gente y no para Dios. Y lo peligroso es que eso fue lo que pasó con Saúl, porque Samuel va y le dice, el Señor te rechazó. Él dice, vamos y adoremos para que la gente vea. O Wow, sea, él le dice, déjame hablamos de Dios después, pero vamos que la gente esté y que la gente vea que tú estás conmigo y que nos fue bien en el servicio de hoy. Sí, acompáñame a la conferencia. poderoso ejemplo. Acompáñame a la conferencia y ya después hablamos de Dios y que si cómo está Él o cómo se siente Él conmigo. Entonces,
esa mentalidad es muy peligrosa y yo creo que volver a hablar de altar a veces mucha gente lo toma como que, uy, es demasiado guerra espiritual, demasiado hacia allá. La verdad, lo primordial es que volvemos a enfocarnos, es que nuestra audiencia Es uno. es Él. Y a partir de ahí el altar es vertical y cuando es vertical, Él viene. Y entonces ya podemos hablar de algo que Dios me habló, de Tremendo. la diferencia. Dios me hizo una pregunta, Él me dijo, quiero una escalera, no una torre. Hace un mes Wow. estaba llorando. Y el Señor me dijo, quiero una escalera en una torre. Yo dije, Señor, ¿qué significa eso? Entonces Él me empezó a mostrar, cuando tú ves lo que pasó en Génesis 11 que está, Ujú. digamos, Nimrod, que se dice ahí el primer gran poderoso en la tierra. Sí. Y era un hombre, cuando se hace todo el estudio bíblico y las palabras etimológicas, dice que era un cazador que era vigoroso delante de Dios, dice Wow. la Reina Valera. Pero cuando uno escucha las palabras originales y las estudia, dices que él en el espíritu era un cazador vigoroso. Oh, Entonces wow. él, y después cuando tú estudias las palabras, dice que era defilement, o que era las cosas que él hacía, era pervertía en el espíritu Se o contaminaban. profanaba y Ujú. contaminaba en el espíritu para Wow. cazar cosas en el espíritu. Entonces Tremendo. Nimrod, claro, Nimrod fue el primero que construyó un altar y él tenía toda una geometría y todo para construir un diseño. Y él lo que hacía era que él accedía al mundo espiritual Ok. por fuera de Dios y él recibía revelación del mundo espiritual. Por eso dice que fue el primero que cambió de ladrillo a cemento. Ujú. Sí, dice en Génesis 11. Tremendo, Y tremendo lo que podemos, estás sí, diciendo, porque eso que dijiste de defilement en el inglés es un contaminante espiritual, o sea que es espiritual pero contaminado. correcto, Entonces, sin darnos cuenta, podemos tener la dinámica espiritual pero contaminada. correcto. Y digamos, uno entiende que cuando hace cosas, uno puede hacer cosas para Dios sin Dios. Mm, Uno puede hacer cosas para Dios sin Dios porque le está wow, metiendo todos los componentes del enemigo. Entonces, una cosa que uno ve muy importante en adoración es que ¿quién fue el primer adorador? Luzbel. Fue Luzbel. Y él haciendo, Esa parte de pronto para algunos acampemos ahí, porque ¿cómo así que el primer adorador Luzbel? Y de pronto dejemos aquí un par de pasajes para aquellos que les gusta investigar, porque hay dos escrituras que describen quién era Luzbel, que son Ezequiel 28 e Isaías 14. correcto, Pero cuando miramos allí y unimos escrituras desde Isaías 14, desde el verso 11 en adelante, o Ezequiel 28 desde el verso 13 en adelante, nos dice algo muy interesante, porque dice que en 28 dice, los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. O sea, eso habla de lo que son la línea dentro de la música de tamboriles, percusión, flautas, vientos. Pero en ujú, Isaías nos habla de el sonido de tus arpas. ujú, O sea que también habla de cuerdas. Y eso por eso estás diciendo, Luzbel era realmente toda una adoración en sí mismo. ujú, Era un equipo de adoración. Ahora, a veces pasamos por alto esto otro. Luego dice, de toda piedra preciosa era tu vestidura y empieza a describir piedras, cornerina, topacio, crisólito, oniso, berilo, carbuncle, esmeralda, etcétera. O sea, lo que a veces no entendemos es que al estar delante de Dios, que es luz, imagínense la proyección que hacían todas estas piedras. Luego, una discoteca no es sino una perversión de lo que estás hablando. Por eso, a veces pastores batallan porque dicen, no, pues no se deben traer luces a la iglesia. No, el tema no son las luces, el tema es la perversión cuando queremos solo el espectáculo, correcto, pero Jesús no es el centro. correcto. Entonces, hablamos acerca de Jesús y a veces yo lo llamo, hacemos aeróbicos cristianos que atraen gente que está súper energizada, pero no necesariamente entramos, que es lo que tú estás tocando. Lo que dices es, él lo que hizo fue contaminar. Entonces regresemos ahora a eso que estás diciendo porque me parece muy profundo. Entonces, Ujú, Luzbel era el primer adorador, tenía esa función, cae la iglesia, estamos llamados a tener eso. Pero ahora, cómo nos vamos a construir torre y no escalera? sí, y quiero decir dos cositas antes. Uno, algo que dijo Alejo una vez, estábamos hablando y él decía, Alejo cuando Reyes. Alejo Reyes dice, Dios expulsó al diablo del cielo y él se llevó un tercio de los ángeles, Sí. pero la Biblia nunca dice que él reemplazó su posición en el cielo. Por eso Él está Mm, buscando adoradores en espíritu y en verdad, porque esa posición quedó wow, disponible en el cielo para que nosotros la llenemos. Porque tremendo. Jesús puede hacer muchas cosas, pero no adorarse a sí mismo. Entonces nosotros tenemos el gran privilegio de adorarlo desde ya, porque después todos lo van a adorar. Por eso la Wow. Biblia dice ancianos, ángeles,
todo el mundo se va a unir, millares y millares, todo tribu, lengua, nación, todos nos vamos a unir a adorarlo Claro. porque es para lo que fuimos creados, pero tenemos la oportunidad de hacerlo desde acá. Mm, Entonces, lo lindo y hablando simplemente del lenguaje de altar es para que podamos enfocarnos como pastores, muy como líderes de importante. adoración, como personas que lo hacemos en la casa. El otro día me estaba preguntando, antier o ayer, una persona sobre la primera clase y me decía, Santiago, explícame porque es una persona muy nueva, y dice, entonces el altar tengo que hacer algo físico. Y yo le decía, mira, lo importante es que el primer altar arranca en tu corazón. Cuando Mm, tú en la postura de tu corazón se vuelve vertical y yo estoy solo en el secreto y yo digo, Señor, nadie me está viendo, pero yo vengo a adorarte a ti porque tú me ves. Y mm, yo arranco a adorarlo, a comunicarme con él, a tener una conexión vertical entre Dios y yo y Dios. Y así es como es un altar. Hay gente que dice, no, es que necesitas, no, o sea, eso. Y cuando tú lo haces dentro de la iglesia, fuera de la iglesia, corporativamente o solamente un grupo, o después haces algo masivo que sean miles de personas cantando a Dios y mm. empezamos a desde ya profetizar lo que va a ser el cielo, entonces Mm. entendemos el tema de qué es un altar, cómo se ve mucho más claro y ya hablamos ahora sí de los Sí, motivos del sí, sí corazón. podemos ser vulnerables con eso que estás diciendo, me parece tremendo porque voy a hablar de nosotros. En un momento a nivel de iglesia y con el equipo nos dimos cuenta que a veces se estaba tomando más tiempo en la preparación musical para lo que debíamos ministrarse. Claro, todo es hacia Dios, pero lo que estás diciendo es totalmente profundo. Pero no se estaba tomando los tiempos antes de cada uno teniendo ese altar vertical. Y cómo, aún como equipo, primeramente tenían que estar ministrando verticalmente. Y parece algo obvio, pero lo que estás diciendo es de suma importancia. Entonces estás dando un tip también. No es algo que construimos físicamente, pero está diciendo empieza desde el corazón. Correcto. Y es fácil, por eso aquí es donde viene la perversión. Es sutil que nosotros entramos en ese espíritu religioso de hacer, creer que porque oramos, creer que porque alabamos, creer porque leemos la palabra, lo estamos haciendo, pero ya nuestro enfoque no es él. Ujú. Y entonces por eso en lo que yo decía, y ya quiero volver a lo de la torre y la escalera, la diferencia es porque Nimrod tuvo el corazón de Lucifer, pues la misma motivación y ya te explico por qué. Wow. La Biblia habla que Lucifer dice, yo me exaltaré Ujú, y exaltaré mi trono y ujú. seré como el Altísimo. Correcto. Entonces, el gran peligro al construir un altar de adoración o incluso los pastores que empiezan a recibir reconocimiento es Mm, que está esa tentación, esa posibilidad en el corazón. Ni siquiera el mensaje, el lenguaje, a veces podemos tener el lenguaje perfecto porque todos lo aprendemos, correcto. pero el corazón, en el deseo de Nimrod, él le dijo a la gente, "Ey, unámonos, trabajemos por la unidad". Mm, Nimrod le dijo, trabajemos por la unidad, seamos como un solo hombre, que la Biblia lo habla, en Jueces sí, dice, y el pueblo de Israel fue como un solo hombre. Nimrod hizo todas las cosas en lenguaje muy correctas. wow. Y él decía entonces que la torre llegue hasta el cielo. Entonces él Ajá. quería exaltarse y llegar como era Lucifer, que él decía, yo Yo subiré, exaltaré. me exaltaré a mí mismo y seré como el Altísimo. Entonces Nimrod se alineó con el corazón de Lucifer, a pesar de que de pronto quería ir o no al cielo. Entonces, ¿qué me dijo Dios? Y hay unas diferencias con los otros altares que vemos en la Biblia, pero específicamente yo veía un capítulo después, Dios dice, entonces Dios, digamos, les trajo confusión, separó, fue Babel, Ujú, digamos, se esparció por toda la tierra ujú. y entonces Dios escogió un hombre para hacer lo que quiso hacer Rindor, ahora lo iba a hacer Dios a través de un hombre que era crear una nación, fue Abraham, Génesis 12. Sí. Entonces dice que Dios lo llama y le dice, sal de tu tierra y tu parentela porque él venía de ese diseño. Él venía de ese diseño. Entonces, una de las componentes del altar es la separación de lo impuro, de lo contaminado, Ok. y volver a lo puro. Digamos, purificar las cosas y decir, así, si a mí las luces me están costando mi enfoque, de pronto las apago un tiempo hasta que sea un añadido, pero que no me quite el motivo. ¿Sí me voy a Wow. entender? Sí, sí, sí. Entonces, Dios lo llama y Poderoso. dice que Dios lo llama en Génesis 13. Ya dice que él llega a la tierra donde Dios lo llamó y entonces él construye un altar, dice, edificó un altar a Jehová. Ok. Entonces, después cuando uno pasa muchos más capítulos adelante y Jacob está huyendo de su casa, que es Isaac, espero que me salto muchas cosas, pero los pastores Ajá. ya conocen las historias. Jacob va y se acuesta en un lugar, en una piedra, tiene un sueño donde hay una escalera Sí. y que están bajando y subiendo los ángeles. Ujú. Y entonces él dice, yo no sabía que Dios estaba aquí.
Ajá. Entonces, el reconocimiento de la presencia de Dios es lo que nos permite ver que realmente el altar está funcionando o el altar fue Mm, aceptado por Dios. mm. Es donde en vez de yo tratar de subir al cielo, esta es la primera diferencia, yo quiero que el cielo venga aquí. Amén. ¿Viste la primera diferencia? Entonces, Total. la primera diferencia, Nimrod dice, yo quiero Sí, subir al cielo nosotros porque yo estamos quiero ser construyendo. como Dios. En cambio, ¿qué hizo Abraham? Construyó un altar tan puro que incluso Jacob, dos generaciones después, tiene el cielo en la tierra. Wow. Porque Jesús, esa fue la oración de Jesús. Él dijo, que venga tu reino, que venga tu reino. Él lo quiere traer acá. Tremendo porque, es decir, cuando el fuego desciende de la manera correcta, va a quemar el yo de manera que el yo soy se manifieste. Amén, O wow. sea que realmente ahí es donde hay un quid del asunto, o sea, porque es, es obviamente, yo no había visto esa parte de Abraham, pero claro, cuando le dice sal de tu tierra, de tu parentela, lo que está, hay otras versiones que dice sal de tus costumbres, tu cultura. Ujú. Y ahí es donde la iglesia precisamente tiene que traer una nueva cultura, pero esa nueva cultura no es de la forma. Casi que no es el hacer, que es lo que está afuera, es cómo el ser necesita ser traído allí eh, para que el fuego siga consumiendo de manera que Correcto. cada vez sea el ser más puro. Correcto, y muchas veces cometemos el error, y yo lo digo porque yo lo he cometido muchas veces, es que nosotros nos encanta una forma porque es fácil imitarla. Entonces decimos, cuando uno ve las denominaciones históricamente es cuando eran los bautistas y dijeron, entonces todo el mundo Sí. bautícese, entonces de ahí, y entonces después otra cosa, y después Dios hace algo nuevo, y después entonces decimos, no, entonces adoremos en círculo, entonces los otros dicen, no, pongamos una silla en el centro, y todo eso es hermoso, pero hay un momento donde puede quedarse el método Sí, y sí. Jesús se va de ahí. Me hiciste acordar de cuando yo empezaba en mi vida cristiana, yo fui adorador, entonces pues yo lideraba alabanza, aunque algunos no lo crean. Pero en ese tiempo, claro, una canción, uno, la gloria descendía y uno creía que era la canción era la ungida, Sí. volvía uno a cantarla y no pasaba nada. No, y me pasó hace poquito porque mi papá se sabe todas las canciones de antes y nosotros las de ahora, entonces nosotros decimos, no, toma tu lugar y esto. Y él dijo, déjenme poner una canción y la pusimos en la casa, una canción de hace 30 años y todos estábamos llorando de la presencia de Sai. Entonces, pero entonces nosotros le decíamos tú también, o sea, porque Dios no está, Dios está en la respuesta de nuestro corazón. Sí, Entonces, a veces hay gente que dice, no, es que solo si es en hebreo, no solo si es en español, no, es que es lo que venga en inglés. Y nos perdemos un poquito en la forma cuando yo digo la iglesia que sea pentecostal, la que sea carismática, la que sea así, la que sea cuadrangular, no importa, porque el altar mm, arranca donde sea un sacrificio acepto de parte de él, ¿sí? wow, Por eso Dios no nos dice que todos tenemos que sacrificar como Abel o que todos tenemos que hacer como Abraham o como Noé. Realmente es que todos era que Dios aceptaba en su corazón. Por eso cuando wow, Abraham fue y sacrificó a Isaac, no lo tuvo que sacrificar, sino que dijo, ya vi en tu corazón que tú me temes, no lo mates, porque wow, realmente lo que Dios siempre está buscando y está mirando es el corazón mm, cuando levantamos un altar. Entonces eso es lo como el constante enfoque nuestro es, Señor, wow, que este sacrificio sea acepto para ti. Y uno lo hace con una postura y un corazón y algo que me cueste. A veces lo que me cuesta es arrodillarme, a veces lo que me cuesta es llorar, a veces lo que me cuesta es no cantar la canción que yo quiero, sino la que él quiere escuchar. A veces lo que me cuesta es que alguien se desafine, pero que a Dios le gusta a veces esas cosas. A veces hay pastores que les cuesta, por ejemplo, hay un pastor que le cuesta no poner luces y hay un pastor que le costará poner luces. Muchas veces es entregarle a Dios algo que te cueste, wow. porque eso él lo ve como acepto. Y aún en esa que te cuesta el pueblo de Israel, a veces nosotros separamos el momento de diezmo y ofrenda, pero si lo miramos en la cultura hebrea, es una sola cosa. La adoración también es eso. O Correcto. sea, yo te estoy trayendo. Por eso Dios, de hecho, decía cuando se enojaba, no, no me traigan el tuerto, no me traigan el lisiado, porque pues Ujú, lo que el pueblo empezaba era a negociar y le traía era no lo que era valioso, o sea, era ujú. lo que sobraba. Wow. Y eso está hablando aún de nosotros, o sea, traer el lisiado es qué tipo de ofrenda aún estamos presentando, de todo, desde la del corazón, pero también Ujú. cómo presentamos nuestro diezmo, cómo presentamos nuestra ofrenda, cómo cambiamos la mentalidad que no es tirarnos en limosna, no, te estamos dando, Señor, lo mejor, Amén. que es Abel, Abel trajo lo mejor, Sí, claro. Uf. tremendo, Y digamos, hay algo muy tremendo acá. Ya entro entonces en las diferencias entre si estoy construyendo una torre o estoy construyendo un ok. altar. Para O sea que nosotros, estás en donde Jacob no se había dado cuenta que ahí había, wow, la presencia estaba, pero estás diciendo es porque ya había un altar de atrás. Lo que estás tratando de decir es,
a veces lo que ha quedado de atrás nos encontramos, pero no sabemos ahora cómo reconocerlo. Y si no lo reconocemos, podemos o construir una escalera o una torre. Ujú. ¿Sí? Correcto. Y cuando él lo llamó casa de Dios. Y después Ujú. cuando Jesús viene y habla de su iglesia, dice, se llama casa de oración. Mm. Entonces es muy parecido, digamos, al diseño, porque al final lo que Jesús quería con una casa de oración y casa de Dios es que hubiera una escalera, que sea un portal abierto, que sea la puerta para que el cielo entre a la tierra, porque al final Él quiere establecerlo aquí. Y nosotros nos adelantamos a las profecías y decimos, ven rápido y ven ya. Y lo que quieres hacer allá, que eso fue el corazón de David, él dijo, ¿tú quieres traer la presencia a Jerusalén? Pues la voy a traer yo de una vez. Sí. Y se vive un adelanto de lo que Dios quiere hacer en su perfecta profecía. Lo podemos siempre traer pedacitos del cielo ahora. Estaba pensando para la audiencia mirándolos a la cámara. eh, Tal vez nuevas generaciones este concepto de portales lo entienden mejor, porque es decir, cuando uno mira Avengers, Marvel, y yo sé que aquí de pronto más de uno de pronto lo pierdo, pero uno aquí puede empezar a entender mucho a veces de lo que se presenta en el cine, está hablando de realidades espirituales. No sé cuál es 100%. la película, pero hay una que se trata precisamente en donde están tratando de abrir un portal para que entre. Y esa imagen creo que muchos jóvenes, lo hablo es por muchos jóvenes que están Sí. acá, que vienen conectando, pueden entender estos elementos. Es Esa es igual. la primera de los Vengadores, se llama Avengers. ¿Ok? Pero ese es un portal, porque a veces nosotros, ok, el altar, pero ¿cómo hacía el portal? Y a veces la gente no entiende el portal. Y estás diciendo el portal, esa escalera está representando un portal que lo que hace es generar una comunicación del cielo y puede ser usado en los dos lados, porque estamos Claro, diciendo del mundo entonces el mundo espiritual, correcto. espiritual también está usando portales precisamente para atraer, pero aquí es donde viene ahora la diferencia. Cuando está el portal, estamos permitiendo que ángeles asciendan y desciendan, lo cual está hablando de encargos divinos, de agendas divinas, de traer el reino realmente a la tierra. Correcto, y hay gente que de pronto no ha escuchado realidad espiritual, espero que no suene muy loco, pero por ejemplo quiero que lean en Génesis 11, dice, hallaron una llanura en la tierra de Shinar, versículo 2, se establecieron allí y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego, y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla, es decir, una innovación tecnológica pasó en ese momento, pero empieza a pasar, ¿por qué? Porque lo que ellos iban a construir necesitaba un nuevo diseño espiritual, o sea, un nuevo entendimiento, y eso viene de Dios o viene del diablo, siempre. Mm, Se conoce, por ejemplo, los libros de Harry Potter. sí, La autora cuenta que ella recibió revelación de ciertas cosas para poder ella, el correcto. que escribió El Señor de los Anillos, dice que él era un hombre muy católico y dice que Dios fue en un momento que le dio como una Ujú, revelación que le escribió un nombre y dijo, no sé qué es eso, y de ahí arrancó a escribir los libros. C.S. Lewis, que escribió Narnia, dice que una semana antes de publicar Narnia, Jesús se le apareció como un león en un sueño, entonces él cambió todo lo que él había diseñado como Jesús, lo puso como un león. mm, Y así, también hablándolo en innovaciones tecnológicas, Tesla cuenta también que tuvo una visión abierta para hacerlo de las corrientes alternas, diferentes cosas, y uno, hay gente que nunca ha escuchado esto. Entonces, la intervención del mundo espiritual en el mundo natural es constante, y uno en la Biblia lo lee, pero hay gente que lo lee como la Biblia y no lo lee como una historia real que exacto. Dios nos está revelando. Los hombres de la Biblia, o sea, un ángel se le aparece a José y le dice, van a matar al niño, vete a Egipto. Y Ujú, cuando va otra vez a Egipto, tiene un sueño y el ángel se le aparece y le dice, ya puedes volver. Y correcto, hay gente que yo le digo, Dios me apareció en un sueño que me mudara a Pereira, hay gente que no, pero yo digo, pero es bíblico. correcto. Entonces, Sí, es parte de la. es parte del vivir con Dios. Yo sé que esto suena raro, pero lo que estoy hablando aquí, Aún esto que estás diciendo para algunos pastores, porque yo sé, si no, también me van a crucificar acá. Pero es importante, nosotros hemos limitado a Dios tanto a cuatro paredes y más dentro de nuestro contexto latinoamericano, que a veces no tenemos puntos de referencia a lo que tú estás diciendo. Yo aquí voy a animar a pastores, pueden explorar esto en Google inclusive, porque hay un hombre que se llamó George Washington Carver. Suena como el presidente norteamericano, pero termina en Carver. Y ese Carver fue un científico, pero él lo que cuenta precisamente, no lo había conectado desde la dimensión de portales, pero es eso, o sea, él empieza a hacer preguntas a Dios en el laboratorio. Ahora, este era un hombre
que viene de la esclavitud, es de los primeros hombres de color que tiene acceso a la universidad. Wow, Se gradúa como químico y biólogo. Y él empieza a hacer preguntas a Dios y dice que le pregunta, ¿para qué creaste al hombre? Y dice que Dios le responde, tu mente es muy pequeña para una pregunta tan grande. wow, Todo eso usted lo pueden googlear, pero tiene un libro de una biografía, es fascinante. Pero luego dice que finalmente, después de muchas preguntas, finalmente dijo, bueno, Señor, entonces, ¿para qué creaste el maní? Y dice que Dios le dice, ok, esta es una pregunta que tu mente puede entender. Descompone el maní en sus elementos básicos. Dice, yo como químico y biólogo sabía cómo hacerlo. Cuando los descompuse, dice, Dios me enseñó 100 usos del maní que él patentó. wow. Dentro de esos hay goma de mascar, pegante, betún, leche, sacó leche del maní con la cual en ese tiempo que no había refrigeradora, muchos niños se salvaron en África por la leche que exportaban del maní, de madres que habían muerto. Entonces, eso que tú estás diciendo, la iglesia, sin darnos cuenta, hemos marginado que personas al entender cómo entrar a altares con Dios traigan revoluciones tecnológicas. Todo lo que fue la revolución industrial, si uno empieza a mirar atrás, esto vino conectado a la reforma Siempre los protestante. avivamientos Un traen, avivamiento va a traen, traer traen revelación. y eso es donde necesitamos entender, por eso, esto cómo va con portales. O sea, sé Ujú. que puede ser un término de pronto escandalizador, así que por eso, por favor, no se escandalicen, Téngannos paciencia y vayan misericordia. e investiguen. Y Dios está también trayendo. Me bendice oírte hablar de eso. Sí, sí. Incluso el último ejemplo que yo daría, Mendeleev, que fue el hombre que descubrió la tabla periódica, estaba haciendo toda su Mm, investigación, no sabía, no sabía, no sabía. Una noche se acostó y en el sueño literalmente vio la tabla escrita, se levantó y la escribió como la vio y ya quedó la tabla periódica. wow. Y le preguntan, ¿cómo descubriste cada cosa y cada elemento yo la vi en un sueño? Que Mm, es como las historias bíblicas. Entonces, hablando de eso, Nimrod lo que él quería era ir al cielo, acceder a todas esas realidades. Ellos inmediatamente acceden cambian piedra por asfalto y por ladrillo, y ujú, empiezan a construir una torre que va a ir al cielo y Dios los vio y dijo, ahora lo que ellos han planeado nada los podrá detener. Entonces ellos correcto. podían acceder, digamos, a un poder espiritual que digamos, se traducía a lo físico y Nimrod terminó construyendo tres ciudades grandes en el mundo, que en ese tiempo era como construir naciones. Pero, pero digamos, estaba contaminado por la Ujú, motivación del corazón. Entonces, rápidamente voy a decir las seis diferencias que Dios me mostró. Entonces, en la torre, si estás construyendo una torre, que es donde está contaminado de pronto tu corazón o tu motivo, sacrificas a otros para construir algo. wow. Entonces, en la torre lo que hacían, y esto se ve también en las culturas aztecas, en las culturas incas, todo esto que era que sacrifican personas Mm, en el tope de las torres, mm, y eso también hacían Nimrod. wow. Y en el altar tú eres el sacrificio. Mm, Esa es la primera gran diferencia. En el altar tú eres el sacrificio, tú te rindes a Dios, le entregas a Dios tus propias ambiciones, tu propia reputación, tu dignidad, como hacía David, por él seré más vil. wow. Y nosotros en una torre se construye sacrificando a los demás. Mm, ¿Qué me entregan los demás para yo subir más alto? wow. Después el siguiente que ya lo mencioné, uno quiere subir al cielo para ser como Dios y el otro quiere traer el cielo para que sea en la tierra como en el cielo. Mm, Entonces, digamos, la escalera dice que primero los ángeles descendían, después mm, ascendían, pero primero descendían. Eh, mm, en la torre hay unidad por la visión de un hombre. mm, Entonces dice que se unieron todos como un solo hombre y Dios dijo, nada los va a detener si no les cambia el lenguaje. En mm, la torre también hay unidad. Entonces, wow. incluso cuando estamos en desunidad, ni siquiera es que estamos construyendo una torre, estamos graves. Pero hay unidad de hombre, pero en el altar hay unidad por una visión de Dios. Y eso se ve, le estaba hablando al pastor que lo que Dios deshizo en Babel, después lo restauró muchos años después en Pentecostés. Mm, Y la explicación de eso es que Dios dijo, démosle lenguajes múltiples para que ya no se entiendan. mm, Y después cuando viene el Espíritu de Dios derramado, como profetizó Joel en Hechos, ellos dicen que todos hablaban diferentes lenguajes, pero todos empezaron a entender. Y dice, porque él está hablando mi lenguaje, porque este judío está hablando mi lenguaje. Y la unidad de los lenguajes mm, vino porque vino del cielo el Espíritu. mm, Lo que trató de subir no podía subir, pero lo que tenía que bajar bajó. Es el mismo diseño, es traer el cielo a la tierra. Entonces realmente la unidad por una visión de hombre siempre va a ser algo que va de abajo hacia arriba y mm. eso Dios lo tiene que cortar.
Wow. Pero lo que viene del cielo hacia acá nos va a unir a todos y viene por el Espíritu Santo. Amén. La unidad va por el Espíritu Santo y obviamente el Espíritu de profecía, que es lo que trae una visión de Dios. Wow. Eh, el cuarto punto es la unidad para la gloria de un hombre. Mm. Esto es, creo que clave para las iglesias, los adoradores, los que serían artistas cristianos, entre comillas, o un pastor o un gran predicador. Nimrod quería ser el primer poderoso en la tierra. Él Sí. quería que su nombre fuera famoso y por eso él construyó Babel, construyó Nínive, construyó otra ciudad grande y aún así, ay, perdón, Para y que nos libre. pero la unidad que viene en un altar es la unidad para la gloria de Dios, para que Él sea glorificado. Mm. Entonces, Pedro, cuando él se para y predica también, él dice, ¿qué debemos hacer? No, él dice, o sea, esto es lo que está pasando, es lo que el profeta Joel profetizó, esto es lo que Dios está haciendo. Y debemos todos mirar es a Jesús, el que murió, el que ustedes mataron, ta, ta, ta. Wow. Y entonces se le da gloria a Dios. Lo mismo a Abraham y Jacob, cuando ellos están experimentando este altar, no era por ellos porque ni siquiera había nadie más ahí, era para la gloria de Dios. Sí. Cuando Elías construye el altar y viene fuego del cielo, se glorificó a Dios por encima de Baal, no a Elías. Ok. Por eso Elías después sale y se huye porque él quedó sin poder, entre comillas, sin gloria, pero Dios quedó glorificado en la nación y hubo, Mm. esa revelación. Y por último, el control de la esclavitud es la torre. Mm. Es el que la está construyendo tiene control sobre la gente, esclaviza a la gente. Mm. Ellos estaban construyendo para él, ¿sí? Wow. Y en el altar es la libertad de servir. En el altar es la libertad que todos están haciendo un sacrificio voluntario. Nadie está siendo controlado y eso siempre es algo que Dios me ha hablado mucho del mundo Mm. espiritual. Si uno se alinea con el enemigo, empieza a controlar. Siempre, porque Él es el que quiere controlar. Y Dios pudiendo controlarnos a todos, nos da libertad para servir, para escogerlo constantemente, diariamente. Y esa es la gran diferencia ya que es Babel o Wow. Betel. Babel, si hay confusión, una torre de hombre, o Betel, casa de Dios, la estás Wow. construyendo para él. Entonces eso era como, si podemos estudiar, y yo sé que es más profundo, no tenemos de pronto tanto tiempo, pero los pastores que puedan ir más profundo, si quieren, saquen tres prédicas de esto, adelante y puedan No, volver a buscar este tema. lo que dices, como estás hablando, es supremamente profundo. Y aquí es donde nosotros necesitamos mirar un poquito. Satanás ha creado sistemas y Babilonia es un sistema. Y con lo que estás hablando de torre, nunca lo había visto desde ese lado de torre, pero eh, digámoslo así, Egipto, uno mira que sus símbolos son las pirámides, que es exactamente la torre de lo que estás hablando, Ujú, porque en la pirámide siempre es una sola cabeza. El reino de Dios funciona como una pirámide invertida, que es el siervo, es decir, Jesús dijo, yo no vine a ser servido, vine a servir. Luego, al servir desarrolla los llamados y propósitos de otros para construir el reino de Dios. De lo contrario, solo usamos personas para decir que son líderes, pero para hacer crecer la torre o la pirámide, ujú. que es donde es sutil. Yo sé que esto puede ser ofensivo, pero espero que lo puedan entender desde la luz de lo que estamos tratando de colocar, porque finalmente es algo que es sutil, pero ahí es donde viene algo que debemos cuidarnos para que esos sistemas no nos permeen y sin darnos cuenta depriven el poder, porque lo que estás diciendo es, si se contamina, lo que se depriva es el poder, no importa si la dinámica está dando crecimiento, pero no está ocurriendo transformación ni de las personas, ni de lo que tiene que ver el plan de Dios, que es su reino, genera una dinámica de transformación alrededor, ¿no? Correcto. Y digamos, el mundo espiritual es jerárquico, eso es 100%, y digamos, por eso Dios cuando Lucifer dice, yo exaltaré mi trono y me haré como él, Dios no le dijo, ay, sí, todos aquí somos siervos y amigos. Él dice, no, él no comparte, él es Dios y todos tenemos que adorarlo a él y está, digamos, y el que se sentó a la diestra fue Jesús. Correcto. Por eso, digamos, el diablo, y esto va con la torre y el altar, él quería construirse una torre y llegar allá, Jesús antes se humilló a lo sumo y fue obediente hasta muerte y muerte de cruz, y entonces fue exaltado a la diestra del Que Padre. por eso es el modelo, porque en realidad es la negación del yo. O sea, Satanás, a mí me gusta porque en el español lo tenemos perdido, pero en Isaías 14:11, eh, en el inglés el pronombre se separa, nosotros en el español lo tenemos incluido. Entonces, en el español, digámoslo así, uno leería, yo subiré, ¿cómo es que dice?
De yo acuerdo. seré semejante al Altísimo y exaltaré mi trono y me subiré a los cielos y estaré en lo alto. Pero en el inglés se diría yo levantaré mi trono, yo me sentaré, yo seré, yo. Es una exaltación del yo. Lo que estás diciendo es Jesús vino, fue precisamente a humillarse, pero eso es el mensaje de humildad. Ese es el carácter cuando vemos líderes desde la arrogancia, desde la exaltación, desde el autoego, no han tenido transformación, no han tenido encuentros, no se ve un altar encendido porque en el altar automáticamente va a venir ese quiebre de lo que le pasó a Moisés. Moisés ya era un predicador famoso, ya había abierto el Mar Rojo, tenía todo, pero en el momento en que Dios proclama su nombre, dice que él se postra y adora, lo cual está hablando de esa adoración, fue una rendición, porque en la adoración el yo muere para que se exalte el yo soy. Entonces, creo que estás tocando un tema muy poderoso de los altares. El altar evita que nos vayamos a construir la torre, Correcto, evita que estemos usando personas para la construcción de nuestro propio sueño, correcto. evita que seamos nosotros los que lleguemos allá y de pronto resulta que nos digan nunca los conocí, Ujú. nunca los, pero sí, sí, pues en tu nombre echamos fuera demonios, sí, pero Señor, en tu nombre hacemos campañas evangelísticas. ¿Cuánta? No los conozco. Es duro. es Y fuerte. otra cosa que yo diría, esto es para un lado y para el otro lado también hay gente que ha crecido precisamente en respuesta a este movimiento de pronto arrogancia, ciertas cosas en los ministerios cristianos. Hay gente que entonces dice, no, entonces ya nadie tiene que aparecer, ya que no me vean la cara, voy a cantar detrás de un telón, hacen lo de la cantante esta que se tapaba la cara Sí. y nos van a otro extremo, pero por eso quiero que veamos que en la Biblia siempre están los paralelos. Entonces Dios agarra a Abraham y le dice, ciertamente te bendeciré y te daré un gran nombre y te daré una gran nación. Mm, Entonces Dios no está en contra de exaltar a las personas o de que las personas sean conocidas o que alguien tenga un gran ministerio que sea reconocido, pero Dios siempre es el método y el corazón. Entonces Nimrod quería tener un gran nombre y Dios lo corta. mm. A Abraham, Dios le da el gran nombre porque Abraham se humilla haciendo un altar para Dios. Satanás se quiere exaltar, Dios lo corta, y Jesús se humilla, Dios lo Eso que exalta. estás diciendo es brutal, porque a veces nosotros nos quedamos cortos porque las palabras son solo contenedores de información y ellas tienen significado solo en la luz del significado que buscamos. Una vez estaba haciendo un estudio, el Señor también me estaba mostrando, pero esa palabra que diste el nombre, para mí en Génesis 12:1, cuando le dice sal de tu tierra, tu parentela, la tierra que te mostraré y haré de ti, dice una nación grande, ¿cierto? Pero cuando le dice el nombre no está hablando, te haré Abraham Sote, si bien él lo cambia de Abraham, muy interesante, padre enaltecido. O Sí, sea que en su enaltecimiento de ser padre sin hijos, que uno dice, ¿cómo es esa locura? Estaba orgulloso de ser un padre sin hijos. sí, Dios le cambia el nombre a que pueda ser padre de multitudes. Luego es morir el yo allá, pero viene más allá, porque el nombre en la Biblia tiene que ver con carácter y esencia. sí. Luego lo que Dios le está diciendo es, y es muy interesante la progresión, ¿cierto? Porque hacer de él una nación, para que las familias de la tierra sean bendecidas, tiene que ocurrir un proceso, ¿cierto? Haré de ti una nación grande Dice, para que sea engrandeceré tu nombre. bendición, léelo. Dice, haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Entonces, bendeciré el poder de la bendición, nosotros necesitamos entenderlo, pero ese poder de la bendición, si el nombre no es engrandecido, lo cual tiene que ver con el carácter es el que debe desarrollarse, la bendición no pasa a que se convierta en bendición Ujú, de familias o de bendición de sociedades, porque se detiene el nombre que está desde arrogancia o orgullo que no ha sido, que no ha muerto en el altar, no permite que el poder de la bendición pase. ujú, Y ahí es donde vería yo en la secuencia que estás enseñando, es cuando construimos una torre, porque el nombre no ha cambiado. Por eso, cuando Moisés le dice, Señor, Dios le empieza a decir a él en Éxodo 33, ¿cierto? Yo te conozco. Moisés finalmente me la capta como que dice, y a mí, para mí, eso fue como así. Le dice, muéstrame tu camino para que te conozca. O sea, lo que está diciendo finalmente es, oye, yo no te conozco. Pero esto está viniendo después de que había pasado 40 días y 40 noches con Dios, después de que Dios le había dado las primeras tablas.
Amén. Eso también nos está diciendo que podemos estar en la gloria, pero nunca hacernos la pregunta correcta. Podemos estar en la gloria buscando la lista de mercado, pero no, revélame quién eres tú. Ujú. Y es en esa segunda, por eso yo creo que Moisés cuando se postra, cuando Dios empieza a decir, Jehová, Jehová, lento para la ira, grande en misericordia, ¿verdad? Que ese es el nombre de él, que perdona, eso es el Antiguo Testamento, la iniquidad, la rebelión y el pecado. De repente Moisés empieza a decir, pucha, yo pensé que yo era el santo, el, mejor dicho, el ungido, y de repente me doy cuenta que ha sido por tu gracia, porque Sí, yo soy igual de terco y obstinado al pueblo, ¿sí? Porque toda la pelea es, este cuerpo, Dios les enseña, este pueblo es rebelde, la palabra de obstinado es cuello rígido, y sí. yo me imagino es, muchos a veces sin darnos cuenta andamos como con un cuello ortopédico, ¿no? Mirando a todo el mundo por encima del hombro. ¿Cierto? Y eso es lo que Dios está quebrando en estos días. Amén. En Amén. estos días hay una visitación, por eso de construcción de altares y transición. Está Dios Ujú. haciendo transferencias, cambios, y necesitamos por eso tener revelación del altar. Amén. Y ya sí, no sé cuánto tiempo tenemos, pero sí, Tenemos si pudiera, siete si minutos, pudiera 7 minutos. terminar con esto, Por favor. el año pasado, el año pasado yo estaba orando y Dios me hablaba en Apocalipsis 3:20 donde dice, aquí estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, yo entraré a él, cenaré con él. Abre la puerta, yo entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Y él me decía, estoy tocando a la puerta de Colombia, me Mm, decía Dios. Y yo me desespero cuando Dios me dice esas cosas. Yo, Señor, ¿cómo te abrimos la puerta? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? mm, Y Él me decía a través de la adoración, altares de adoración. Entonces, wow, digamos, hoy, la vez pasada creo que hablamos un poco del contexto. Por favor, los que no se lo han visto, vayan y véanlo. Es un poco el contexto del por qué en Colombia hay una urgencia, hay una guerra de altares, que el enemigo está avanzando, están mm, levantando altares indígenas, perdón, no indígenas, brujería indígena, brujería afro, diferentes tipos de cosas están haciendo eso. Y la iglesia entonces tiene el privilegio de mientras nosotros atraemos más a Dios, mm, neutralizamos esas cosas. Tenemos una urgencia, una responsabilidad delante de Dios como ciudadanos colombianos, pero tenemos el privilegio de que solamente traemos el cielo a la tierra y la luz desparce las tinieblas. mm, Y entonces a partir de ahí ya hoy nos enfocamos mucho más en cuál es el componente o cómo edificamos realmente un altar de forma muy práctica. Ciertos ejemplos, espero que haya sido una bendición. Y ahora simplemente yo sería el animarlos a que la puerta para que Jesús entre y se siente con nosotros a la mesa es que construyamos un altar de adoración que Él mm, acepte, algo puro para Él. Y entonces ya podemos entonces terminar con esto y es decir, realmente yo estoy construyendo algo que me va a exaltar a mí, o si yo soy el líder de adoración, me paro ahí para que la gente me vea, y eso incluso no lo puede saber el pastor de su líder de alabanza. Eso es una cosa del mm, corazón, eso es una mm. persona, una cosa que yo tengo que examinar con Dios y decir como David dijo, busca, search my heart, busca mi corazón, busca lo más profundo de mi Escudriña. corazón, escudriña, dice en español, escudriña mi corazón aún las cosas que me son ocultas. Porque David, Ujú, siendo adorador, siendo rey, sentía que a veces uy, se le puede subir. Y eso es algo constante. Esto le puede pasar a uno cuando uno lleva 6 meses cristiano, cuando lleva 30. correcto. No pasa, y no por ser más o menos, sino simplemente diariamente es una relación con Dios. Donde decimos, Señor, escudriña, Mm, y lo que no sea a ti, lo que me esté contaminando mi altar, yo puedo volver a purificar y volver a construirlo. Y ya después podemos hablar que obviamente ya está pasando y me alegra mucho es el componente de unidad da más autoridad en el espíritu. Y eso ya hablamos, digamos, lo que Dios restauró en Pentecostés. Cuando Nimrod, lo que Nimrod quiso hacer para él fue unir a todo el mundo bajo un lenguaje mm, y que es lo que va a ser el modelo del anticristo, que es un gobierno, un lenguaje, una divisa, todo esto. Pero el modelo de Dios es que cada tribu, cada lengua, cada nación, cada iglesia mantiene su forma de expresarse, si es pentecostal, si es carismática, si es esto, si es lo otro, si nos gustan los pantalones jeans rotos, si nos gustan las corbatas. No tenemos todos que vernos igual, pero todos nos unimos a adorar a Jesús con un mismo corazón. correcto. Entonces, en eso, ya lo último que yo diría es que cuando construyamos un altar puro, primero personal, después familiar, después congregacional, empecemos a pensar y digamos, Señor, no solamente tenemos la responsabilidad de que la gente vea y gloria a Dios, Dios se está moviendo en mi iglesia, hay milagros, hay presencia, estoy súper contento, y el pastor del lado que se ponga serio y que se Mm, ponga a hacer algo, sino realmente decir, yo también tengo un privilegio de salir a trastornar el mundo que está a mi alrededor, entonces los altares de unidad son los que terminan teniendo impacto espiritual.
¿Quién es tu hermano? Eso, ¿Dónde está hermano. tu hermano? ¿Dónde está tu hermano? Ahí está Caín y Abel. ¿Dónde está tu hermano? Tremendo. Pues Santi, esta parte que estás dejando hoy, yo creo que para todos aquí, en este espacio de Sedeco le enseña, son líneas, pero que nos permiten profundizar, pero definitivamente algo que uno mira, bueno, tal vez algunos dirán, pero ¿con qué autoridad o qué es lo que está haciendo? Bueno, yo creo que Jesús siempre dijo, por sus frutos los conoceréis. Y yo creo que para mí ha sido especial ver el fruto en tu vida, ver lo que está pasando aún con el ministerio del profeta Araomi, con quien estás conectado, ver lo que está pasando a través de COP, que es esa escuela que tienen profética, ver lo que está pasando en palabras, digámoslo así, que inclusive se han dado que han sido demasiado precisas y certeras sobre la nación, pero también el respaldo de Dios en los diferentes espacios que han venido construyendo. Solamente Dios puede dar ese respaldo. Mm. Y creo que es porque hay un corazón genuino, es decir, te he visto cómo se te conmueve el corazón en la carga que tienes por Colombia. Creo que Dios te ha dado definitivamente una carga de nación, una carga por el país. Y yo creo que esto es lo que necesitamos nosotros entender. O sea, Dios, Gedeón tal vez no parecía a nadie, pero él tenía era una carga por ver por qué tenían que estar viviendo lo que estaban viviendo. Y creo que así como tú, Dios está levantando muchas personas Amén. y una nueva generación que es haciéndose preguntas. Y una vez más, creo que necesitamos entender las etapas, o sea, Colombia hoy está entrando en otra fase que algunos fueron pioneros atrás, que les tocó literalmente huir de persecución religiosa. Hoy gozamos de otra aceptación, pero por lo mismo requiere otra demanda. Correcto. La primera generación de pioneros uno veía como pasaban vigilias enteras porque era de sobrevivencia, pero entramos de pronto a una etapa de aceptación en donde ya es más conveniente, ya es más moda ser cristiano, ya es más, pues chévere, el templo está lleno. Y aquí estamos trayendo, es un llamado a decir, vengan, hay altares que necesitan ser reconstruidos, Amén. hay altares que dejaron pioneros que necesitan ser retomados. Ujú. Hay que volver a hacer las preguntas, es qué fue lo que encontraron y también qué es lo que Dios tiene para la etapa donde estamos siguiendo como iglesia. Correcto. Y Dios tiene un llamado sobre Colombia y aquí estamos en Sedecol, que es la voz unida de Colombia, ¿cierto? Creando este espacio es precisamente para convocatorias, no para decirles qué tienen que hacer, sino para poder dar unas directrices de algo que Dios está trayendo y que a nivel de toda la región necesitamos poder escuchar y que Dios active y que el Espíritu Santo empiece a conectar. Así que, bueno, quiero que Amén. ores tú por el pastorado, por la iglesia, por el liderazgo dentro de esto que ha sido una carga que Dios ha puesto y que podamos cerrar el día de hoy. De verdad que ha sido una bendición tenerte una vez más. Amén. Y yo saltándome un poquito aquí, quiero decir una última cosa y es, me encantaría que los pastores pudieran empezar a investigar también qué pozos de avivamiento ha habido en Colombia. Hay un pozo de avivamiento en Cali, se cumplen este año 30 años de lo que fue en el 95, Mm, esas vigilias de adoración y oración. Hay iglesias que han mantenido, ellos mismos han cavado pozos y ellos mismos los han mantenido. Y yo los honro por eso, porque hay ministerios, iglesias en Colombia, pastores, hay gente que abrió y después por la razón que sea eso se cerró. Pero los invitaría a ver en su región, buscar la historia en su ciudad, porque hay cosas que ya mucha gente hizo y muchas veces Isaac solo tuvo que ir a buscar lo que Abraham ya mm, había hecho. Jacob cayó encima de lo que Abraham había es edificado poderoso. y eso nos permite entrar mucho más rápido en la voluntad de Dios porque hay trabajo hecho en nuestra nación. Colombia no es una nación virgen del evangelio. Sí. Entonces hay mucho trabajo, hay labor y podemos entrar a cosechar lo que otros labraron. O sea, Hermoso, pozos ya acabados. pozos ya acabados, que esa fue una palabra que Dios nos dio el profeta Tommy a nosotros cuando él vio el mapa de Colombia. Él dijo, hay muchos pozos de avivamiento que están cerrados y que la nueva generación solo tiene que empezar a destapar. Wow. Entonces,
los invitaría a hacer. Yo estoy muy inquieto por eso, yo estoy haciendo mucha investigación, de pronto podría venir a compartir aquí o en otros espacios. Voy a compartir historia del avivamiento para honrar a tantos hombres y mujeres de Dios que han hecho un trabajo increíble en Colombia por cada Mm, década y cómo las nuevas generaciones nos conectamos con eso, lo honramos y destapamos en vez de estar amén. uno cavando cosas revelaciones que ya están, amor por Dios que ya está. Yo escucho las historias del pastor y yo digo, wow, esa es gente que lleva 30 años y Sí, ya tuvieron liberaciones y tuvieron ministración y tuvieron adoración y estas cosas. Entonces uno dice, ¿cómo me pego solamente para que juntos uno se pueda parar encima de los hombros de gigantes que ya tremendo. fueron pioneros en la nación y No, vamos a y otro el nivel con reto de ellos? cómo también pasamos a tiempo, porque a veces, sin darnos cuenta, dejamos pasar el tiempo tratando de retener en vez de entender que cada uno tenemos una asignación. Moisés tenía una etapa, Josué otra, pero Dios estaba construyendo algo que era más grande. Sí, es un Israel, pero desde Abraham le dijo las naciones. Nosotros tenemos responsabilidad sobre nación, pero necesitamos no guardar y llevar a la tumba lo que Dios nos dio, sino traspasarlo. Mm. Entonces, Entonces, bueno. por favor, ora. Hay que ver eso. Padre, te damos gracias, Señor, por la iglesia de Colombia, la iglesia que tú amas, Señor, la Gracias, iglesia que papá. tú has edificado, Señor, porque tú te has mostrado poderoso, con favor, con misericordia Gracias. a cada hombre y mujer, Señor, que tú has respaldado en la historia de nuestra Gracias, Señor. nación por querer clamar a Colombia para ti, por querer reclamar, Señor, un territorio que te pertenece a ti. Padre, te damos gracias por cada persona que en este momento está Gracias. sirviendo, que en este momento está siendo un ministro tuyo y ministro a las personas, Padre, cada persona que está dando de su tiempo, Gracias. de su experiencia, de su sabiduría, de su relación contigo, para liderar a una de las ovejas tuyas, Señor, Gracias. constantemente al camino correcto. Padre, yo te pido que tú bendigas, Señor, que tú renueves las fuerzas, Gracias, que tú des papá. visión, Señor, Gracias. que tú des entendimiento de los nuevos tiempos, Padre, que tú les des poder del cielo, que tu Espíritu Gracias. Santo se manifieste en cada iglesia de esta nación, Señor. Y únenos en el Espíritu, Señor, no para Gracias. la visión de un hombre. Guárdanos siempre de contaminar lo que tú quieres hacer, pero da testimonio, Espíritu Santo, de lo que tú quieres Gracias, hacer, de aquello Jesús. que ha venido del cielo como Pentecostés. Y Señor, clamamos juntos por una nación que reciba tu Gracias, visitación, Señor. que la reconozca, Señor, y que podamos ver a Gracias. Jesús moverse en cada rincón de nuestra nación con poder, con Gracias. transformación y con revelación. Gracias, Amamos, papá. Señor, tu rostro, amamos tu nombre, te exaltamos Gracias. por sobre todas las cosas y te pedimos que venga tu Gracias, reino a Jesús. nuestra nación y que sea en Colombia como en el cielo, en el nombre de Gracias, Señor. Jesús. Amén. Amén. Déjame orar también por ti, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias por Santiago. Señor, yo le bendigo en nombre de Señor, una generación anterior, yo declaro bendición sobre él y lo que son, Señor, esta nueva generación que estás levantando con un llamado, con una carga, con un fuego, Señor, por una carga de nación. Padre, que las transiciones que necesitan darse, Señor, puedan darse, Señor, que Padre, en el nombre de Jesús, aquellos que estás levantando a nivel de todo el territorio nacional, Señor, podamos ver y podamos permitir los espacios, Señor, para ser también voz en este tiempo, Señor, y permítenos ver ese trabajo conjunto de unidad, el aprender mutuamente unos de otros, Señor, hacia todo lo que tú tienes, Padre. Así que gracias por lo que es este espacio, gracias, Señor, por cada pastor, cada líder, Señor, a quien llegará. Y gracias, Señor, por las activaciones que estás trayendo. Señor, en el nombre de Jesús bendecimos, Señor, a cada uno, Señor. Gracias por nuestra presidenta, Señor. Gracias por Sedecol, gracias Señor por toda la junta directiva, por el trabajo arduo que vienen haciendo, Señor, precisamente para que podamos ver este avivamiento a nivel de la nación. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Les bendecimos, un abrazo y estamos en la próxima semana teniendo otro espacio continuando sobre este espacio de altares que yo sé que está siendo de gran bendición. Escríbanos y estamos pendientes. Un abrazo enorme. Dios les bendiga. Bendiciones.